En estos momentos, una persona que llegó a Cuba en las últimas horas se encuentra bajo proceso penal, se encuentra siendo investigado criminalmente por, según las autoridades del régimen cubano, transmitir el coronavirus, propagar la pandemia. Esto lo informó la cadena de la televisión de Ciego de Ávila, la TV avileña, que en una información de último minuto detalló que el Consejo de Defensa Provincial en esa zona, pues argumentó que al menos 3 viajeros en ese territorio del centro del país son portadores del coronavirus. Pero miren ustedes lo que señala esta información de la TV avileña. Después del primer puntico rojo, 3 viajeros en Ciego de Ávila son portadores del COVID-19. Uno de ellos violó lo establecido visitando diversos lugares, por lo que está bajo proceso penal por transmisión de la pandemia. Sería la primera persona procesada penalmente, criminalmente en Cuba por propagar el coronavirus. Al cierre de la semana pasada, se conocía que más de 100 personas que llegaron a Cuba están contagiadas con el COVID. Eso en tan solo 2 semanas desde la reapertura de todos los aeropuertos de la isla. La mayoría de los enfermos oficialmente reportados arriban vía aérea. Según el MINSAP, en la primera semana se confirmaron 58 personas cuyo foco de infección vino desde el extranjero y 51 viajeros que llegaron contagiados a Cuba. Hay que recordar que, por ejemplo, en Santiago de Cuba, la violación de las disposiciones establecidas durante la visita de un viajero provocó un rebrote de la enfermedad en ese territorio. La versión divulgada por la prensa oficial señala que la persona que se enfermó venía desde los Estados Unidos, esa persona que se enfermó en Santiago de Cuba. Pero ahí está la información, algo que a muchos pues va a preocupar y hará que cuando usted viaje a Cuba usted lo piense varias veces, porque ya sabe lo que tiene que cumplir. Primero tiene que cumplir con el PCR, pagar el PCR una vez que usted llegue al aeropuerto, eso en primer lugar. En segundo lugar, usted tendrá que tener en cuenta que debe cumplir un proceso de aislamiento, un proceso de cuarentena, hasta que tenga el resultado del segundo PCR, que ese segundo PCR pues se lo van a realizar una vez que usted llegue a su casa o a la dirección donde usted se va a quedar. Y esto, reitero, es solo para los ciudadanos cubanos, porque el extranjero que va a un hotel, el extranjero que se queda en una casa de alquiler, no tiene que pasar ese segundo PCR. Una vez que usted le hagan ese segundo PCR, usted quede negativo, entonces usted podrá tener mayor facilidad de movimiento. Si no, tiene que estar con el primer PCR a la espera y trancado en su casa sin poderse mover. Al menos eso es lo que han dicho las autoridades del régimen, y ya ustedes ven que ya se está investigando a la primera persona en Cuba criminalmente por no cumplir con este tema, con este punto de la cuarentena obligatoria. Según me informan, en el brote de Santiago de Cuba, que fue una persona que viajó desde aquí, desde los Estados Unidos, pues esa persona llegó a Santiago de Cuba y si bien no salió de la casa, usted sabe lo que pasa cuando alguien llega desde el extranjero. Llegó el vecino, llegó el primo, llegó el sobrino, llegó el tío y todo el mundo pues empezó a saludarlo, a abrazarlo, y resultó que medio barrio terminó contaminado. Vamos a esperar a ver si la TV de Ciego de Ávila le da más seguimiento a este caso y así nos enteraremos a ver en qué termina. Pero ahí está. De último momento, el Consejo de Defensa Provincial aseguró que 3 viajeros de Ciego de Ávila son portadores del COVID-19. Uno de ellos violó lo establecido visitando diversos lugares, por lo que está bajo proceso penal por transmisión. Y eso me suena a que fue un cubano. Y ustedes saben por qué me suena que fue un cubano, porque los extranjeros van a los hoteles y siguen otro proceso de vigilancia epidemiológica. Hay que recordar que esto surge en el mismo momento en que 45 turistas rusos fueron diagnosticados como enfermos del COVID-19 en Cuba, que deja pues no muy bien parado el sistema de detención del coronavirus que ellos han implementado
en el sentido de que, según los rusos, escuche esto, al llegar justo en el aeropuerto y por alguna razón en el baño nos hicieron pruebas. Nos llevaron al hotel y un día después leyeron las listas de los infectados y los llevaron a otro hotel. Yo estaba entre los infectados, dice Sergei Ivanov, jefe de una agencia de viajes de Moscú. Pedimos que nos mostraran los resultados de los exámenes, pero los rechazaron. Y escuche lo que dice este turista ruso, me parece muy importante. Solo nos dieron unos papeles para que lo firmáramos, donde teníamos que aceptar el tratamiento y hasta las operaciones quirúrgicas. Nos negamos a hacerlo. Después de todo, no tenemos síntomas, nos sentimos muy bien y dudamos de la autenticidad de los resultados obtenidos. Este señor, Sergei Ivanov, que es jefe de una agencia de viajes de Moscú, según Diario de Cuba, dice que viajó a Cuba como parte de un recorrido publicitario para conocer personalmente las condiciones y posteriormente referirlas a los clientes. Aseguró que una vez aislados, los colocaron en habitaciones sin agua y que la comida estaba seca y sin sabor. Así que ahí lo tienen. Las condiciones de estos rusos que dicen que les hicieron la prueba en el baño, que no les dieron los resultados, no se los mostraron y que posteriormente les pidieron que firmaran unos papeles donde tenían que aceptar el tratamiento y hasta las operaciones quirúrgicas. Él, por supuesto, y los otros rusos dijeron que no. Así que vamos a estar pendientes a esta notificación de este viajero en Cuba investigado por propagar el coronavirus. Todo pareciera señalar que es precisamente un cubano que violó este proceso de cuarentena en la isla y ahora está siendo vigilado y ahora está siendo encausado criminalmente por propagar el coronavirus. Y cuando ellos dicen propagar la enfermedad es que presuntamente tendrán pruebas y evidencias de que el roce, el trato de esta persona con otras personas, pues provocó mayor infectación en la isla. Vamos a estar pendientes de lo que sigue. Dice Ileana Rosillo, que lo dejen en Cuba, va a infectar a Estados Unidos, no querían viajar, ahora que no vengan. Juniel, saludos, sigo leyendo sus mensajes. Dice Daisy Roja, y todavía hay personas que siguen viajando a Cuba en estos momentos. ¡Qué horror! Daisy Roja, si eso le hacen a los rusos, ¿qué le harán a los cubanos? Hay que recordar que desde que Cuba abrió todos sus aeropuertos, decía la noticia hace tan solo unos minutos, más de 100 personas que han llegado vía aérea han resultado terminando personas con el coronavirus. Vamos a estar pendientes de lo que nos llegue desde Cuba, vamos a estar pendientes a esta información y por supuesto vamos a seguir de cerca todo lo que acontezca desde la isla. Recuerden el caso de Santiago de Cuba y ahora este de Ciego de Ávila. El de Santiago de Cuba, Cifuentes extraoficiales informaron que había llegado desde los Estados Unidos vía Cancún y que empezó a repartir besos, abrazos y todo el mundo se contagió. Este viajero, ya lo ven ustedes en la nota que publicó la TV avileña, no sabemos de dónde vino, pero sí que está siendo encausado criminalmente. Vamos a ver en qué para y si las autoridades determinan que merece una sanción que puede acarrear cárcel o lo dejan en multa. Sí les recuerdo, todo el cubano americano, toda la persona que entra a Cuba con un pasaporte cubano, recuerde que no importa si usted es ciudadano de los Estados Unidos o de cualquier otro país del mundo, usted está expensa de las leyes cubanas y ellas se van a aplicar a usted como si usted residiera en la isla a pesar de que usted pagó su pasaporte en dólares y usted reside en el exterior. Recuerden que la Constitución que se aprobó hace unos meses, pues precisamente se le da al régimen cubano ese derecho que ellos estaban violando constantemente de reconocer la doble ciudadanía. Así que muy atentos, muy pendientes a todo eso porque evidentemente es un asunto que usted debe tener en cuenta cuando usted viaja a Cuba si lo quiere hacer. Va a tener que pagar el PCR, eso es lo uno. Lo dos, se va a tener que quedar en la casa. Si usted va a la casa de sus familiares, no podrá salir, no podrá tener contacto con gente más allá de su familia hasta que no le hagan el segundo PCR y esté de negativo. Y si no, tiene que estar un periodo de 10 días en aislamiento. Y si no, ya usted ve lo que le pasó a esta persona, cuya identidad aún no ha sido revelada, puede ser perseguido criminalmente. Luis Ángel, hoy se acaba la Western Union, deberían quitar las recargas también, para un total ya. Gracias, Luis Ángel, por tu mensaje. Sigo aquí leyendo. En Santo Domingo, Villa Clara, llegó un visitante de Texas y ya contagió a una persona y hay varios en cuarentena.
Eso fue hace 4 días. Enrique Vázquez, gracias. Si tienes más información, encantado. Te leo y me informo contigo.